Hola, ¿cómo están, amigos? Gracias por acompañarnos a un podcast más. En esta ocasión tenemos una gran invitada. Shirley Rivera es colega, escritora, también es life coach, originaria de El Salvador. También es oficial del Ejército de los Estados Unidos. Nos acompañará por los próximos 45 minutos a una hora, hablando un poco sobre la trayectoria de su vida en este país, los momentos difíciles de su vida, y también nos hablará sobre su libro, que es muy interesante. Ya estuvimos hablando fuera de cámara y me parece que va a inspirar a muchas personas a que puedan salir adelante. Shirley, bienvenida, ¿cómo estás? Un placer estar acá, gracias por invitarme a su espacio y a tener estas conversaciones tan importantes que nuestra comunidad necesita y a veces son un poco difíciles de tener. Muy cierto. Shirley, antes de hablar un poco de tu trayectoria, háblanos sobre tu vida, sobre dónde creciste y bueno, a qué edad llegaste a este país. Bueno, nací en El Salvador, Sí. En San Salvador. Crecí en un pueblito que se llama Rosario de Mora hasta los 5 años y luego crecí en Mexicanos. Okay. Y ya a los 12 años vine a los Estados Unidos a vivir con mi mamá en California. A una temprana edad, ¿no? Que es vital en el crecimiento de las personas. ¿Cómo sentiste ese cambio? Me imagino cuando llegas a esa gran ciudad. Sí, sí. O el estado, California, ¿no? Sí. Que me imagino que fue impactante. ¿Cómo te sentiste? Pues fue un rescate más que todo, porque viviendo en El Salvador, a la edad de 4 años, mi mamá tuvo que huir escapándose de mi papá. Entonces mis hermanas, 2 hermanas mayores y yo quedamos allá con mi papá. Porque mi mamá no tenía nada, no tenía escape, había estado siendo víctima de abuso doméstico por 11 años y estaba a punto de matarla, mi papá, y fue su única escape fue salir de El Salvador para podernos dar un mejor futuro en algún día, ¿no? Y después de 8 años lo logró, nos reunimos de nuevo y ella pudo traernos acá, ya tenía los papeles arreglados para nosotros, gracias a Dios. Teníamos una hermanita pequeña acá. Sí. Y salir de El Salvador y dejar atrás todo, yo creo que fue más fácil porque íbamos huyendo de algo. Como humanos tenemos 2 motivaciones, huir de algo o correr hacia algo, ¿no? Entonces estaba las 2 cosas, estaba huyendo de mi papá y reencontrándome con mi mamá. Y llegamos a Los Ángeles y sí, era algo tan simple como ver las luces de cruzar la calle, que yo en El Salvador nunca había visto eso. Nosotros, allá en El Salvador uno se tira a la calle a cruzar, ¿no? Y no hay regla. A rezar que no te atropellen. Pero sí, algo tan simple como eso, entender nada de inglés, o sea, no hablar nada de inglés y ver que algo como tan grande como California, que hay tantas culturas, que tantos acentos, y aún hablando inglés, es inglés completamente diferente de cualquier cosa que uno pueda aprender en la escuela. Sí, no, y la verdad que tocaste un tema bastante delicado y que en la sociedad, digamos, hablemos ahora de El Salvador, porque es nuestro país, tristemente existe todavía esa situación en que los hombres maltratan a su esposa o a sus hijos. ¿Eso impactó bastante tu vida? Sí, aprendí a sobrevivir antes de aprender. A una pequeña. Y normalmente lo que mencionan los psicólogos es que tu padre, tú dices que es tu protector. En este caso es totalmente diferente, ¿no? Y muchas niñas pasan por esto. 4 de 6 niños en El Salvador sufren de algún tipo de abuso físico, doméstico, sexual, de cualquier tipo de ¿Cómo crees tú que podríamos solucionar ese problema en el país? Es que empieza con nuestras generaciones, empieza con lo que conocemos, porque tocó un punto que dice que eso afecta a un niño, porque el padre supuestamente es el protector. Pero si eso es lo único que los niños conocen, crecen pensando que eso es normal. Cierto.
crecen, tienen sus propias familias y eso se vuelve la normalidad. A mí me pegaron y yo soy fuerte, así que a ti no te va a pasar nada si yo te pego. Y creamos ese ciclo y ese círculo que sigue y sigue y sigue hasta que alguien del linaje decide romperlo y decir, esto no es normal. No es normal. Y yo quiero algo mejor para mi futuro y para el futuro de mi familia. Y me afectó de una manera que yo no sabía que eso no era normal hasta que supe que no todas las familias estaban llenas de violencia. Eso. Y fue una decisión propia de decir, yo no soy una víctima de esto, yo no voy a crecer siendo y queriendo esto. Y hasta que uno no ve que tiene salida, porque no hay esperanza, como usted decía fuera de cámara, las niñas, si eso es el único futuro que tienen, para escaparse de casa buscan esos novios, esos esposos que también las maltratan, y se vuelve una normalidad porque atraemos para lo que creemos que somos merecedoras. Y lo ves normal. Lo ves normal. Y también algo que he notado mucho en las personas que sufren, que normalmente no lo reportan, ¿no? Pasan muchos años y esto, desgraciadamente, las personas que hacen esto nunca reciben su castigo. Pero ¿quién las va a salvar? Si lo reportan, ¿dónde se va a ir? Es que es una situación bien difícil. Sí, es que no saben dónde, exacto, no tienen protección. No tienen Hay salida. mucho miedo. El miedo es lo que hace. Y ahí donde tú dices, vemos los casos de las niñas o niños que se van de las casas a temprana edad a sufrir. Sí, y lo malo es que no sé, mire que le confieso que desde que yo me fui en el 2000 yo no he regresado a El Salvador. La mayoría era porque tenía mucho miedo de que mi papá todavía estaba vivo. Claro. Y en su tiempo él era abogado, él era una fuerza tan poderosa en mi vida que aún estando acá yo sentía miedo de volverlo a ver. Wow. Hasta que él murió en diciembre del 2024, yo no me sentía ni que era una posibilidad de regresar. Mi alma no me lo permitía. Quizás él no es todopoderoso, o sea, yo podría haber ido a El Salvador, pero mi alma no estaba lista. No. Y no querías enfrentarlo. No quería, es de tanto dolor que... es normal. Aún cuando él murió, eso me derrumbó, me vine abajo, porque ya era demasiada presión, y conociendo más mi historia le voy contando, pero eso me llevó a una cama de un hospital porque mi cuerpo no sabía cómo funcionar, a que ese peso del miedo, esa esperanza de algún día tener ese closure, como se dice en inglés, ese cerrar ese capítulo, no se iba a dar nunca. No sabía cómo reaccionar y terminé. Nunca había sufrido yo nada de apendicitis. Me tuvieron que sacar el apéndice de emergencia en un viaje de Año Nuevo. Así recibí el 2025. Terrible. Y eso fue Tu cuerpo reacciona a lo que mentalmente estás sufriendo, ¿no? Sí. Wow, es bien fuerte. La verdad que te admiro. Gracias. Eres una mujer fuerte porque por lo que he compartido y hemos charlado. Te lo decía fuera de cámara, ¿no? Que las personas a veces, cuando tienen ciertas experiencias en la vida, tienen dos caminos. Pueden tomar el camino de decir, no, voy a ser fuerte, voy a olvidar eso. Eso no me va a definir. Yo voy a seguir adelante y lo dejo allá. O hay otras personas que viven toda su vida recordándolo y no avanzan, sino que les cuesta salir de eso. Y bueno, por lo que veo tú saliste adelante y me gustaría que tocáramos ese tema. Bueno, llegas a Estados Unidos, vas a la escuela, aprendes el idioma y luego ¿qué pasa? Lo que dijo de la historia, de los dos caminos que podemos tomar. Y les digo que nuestra historia tiene el poder de ser nuestra cárcel o la puerta a nuestra libertad. Correcto. Es lo que hagamos de ella. Muchas veces vemos nuestra historia como algo que tenemos que superar, sin saber que se puede volver nuestro superpoder. Y llegando a este país a los 12 años, la escuela siempre fue mi escape, porque era la única manera y el único lugar donde no estaba mi papá, donde no se sentía ese temor.
yo en la escuela brillaba, yo tenía que ser siempre la número 1 porque era requerimiento de mi papá. Si no tienes el primer lugar en la escuela, ni vuelvas a la casa. O sea, primer lugar desde primero a 7º grado, yo tenía que ser la niña más inteligente. Si yo sacaba un 9 en un examen, era motivo de llanto, porque no era perfecta. Eso era lo único en lo que yo sentía que tenía poder y control sobre mí. Llegando acá, yo no hablaba el idioma. Me convertí en una niña del montón. Yo no podía entender, no podía leer. Las matemáticas, como las explicaban acá, eran tan confuso. Los maestros no sabían. Yo tenía álgebra en 7º grado, allá ya lo había pasado. Acá llegué a preálgebra y me confundía todo porque los maestros acá no sabían explicar bien. Sí. Entonces se me derrumbó mi área de seguridad. Ya no sabía ni quién era yo. Sí, bien difícil. Aprender el idioma lo aprendí en 6 meses, o sea... Sí, porque cuando estás pequeño, rápido, uno adapta. Y además que yo era tan exigente conmigo misma, yo hablaba conmigo en el espejo, conversaciones de lo poquito que iba aprendiendo, y yo me prometí que iba a aprender lo más rápido posible, porque además de eso, uno llegando acá se convierte en los traductores de los papás. Se convierte en... Háblale a la señora, porque mi mamá limpiaba casas. Dile a esa señora que yo no puedo ir este día. Entonces yo con mi poquito inglés tenía que traducir, o sea que es la presión de sostener a los padres también. Y en 6 meses ya entendía y me prometí que era 7º grado. Para el 8º grado yo dije, no voy a dejar que me pongan en ESL classes, inglés como segundo lenguaje. ¿Por qué? Porque de ahí te van canalizando y dicen, no, esos son los niños que no entienden inglés. Y por mucho que uno pueda aprender, lo siguen calificando de esa manera y te sigue por el resto de tu vida. Te quedas en una caja. Sí, te encapsulan ahí. Y yo en el 8º grado fue una pesadilla porque todavía no entendía bien. Pero así pasé, practiqué y ya para high school ya no había ni rastro de que yo estuve en ESL classes. Ya estuve clases regulares, todo bien. ¿Y cómo fue high school? ¿Te gustó? Me gustó. Yo siempre era súper tímida. O sea, déjenme a mí con mi libro escribiendo. Yo desde los 13 años, donde explicaba todo lo que sentía era en mi journal. Yo escribía todo. Por eso viene lo de escritora. De ahí nació mi pasión por escribir. Sí. Y en high school, en 8º grado llegaron unos niños de Junior ROTC. Me acuerdo, yo estuve de los militar, ¿no? Llegaron a la asamblea de 8º grado que dice, el próximo año tenemos este programa. Y algo en mí se encendió. Estructura. ¡Wow! Mire cómo se ven en uniforme. Les encanta lo que están diciendo. Y claro, quizás no, pero era la manera en que se presentaba. En uniforme un poquito más altitos, aunque fueran niños de high school. O sea, levanta más el pecho. Sí. Y yo dije, yo quiero eso. Yo quiero esa... Desde pequeña, ¿eh? Sí, wow. en 9º grado entré a Junior ROTC, hice los 4 años y ahí nació mi pasión por la área militar. La siguiente etapa de tu vida. Entonces llegas al final de high school y dices, bueno, ¿qué sigue? Yo quería ir a la Academia Naval, pero no tenía mi ciudadanía, era solo residente. Y para ser oficial uno tiene que ser ciudadano. Entonces dije... ¿cuál es el plan B? Entonces hablé con todos los recruiters, Army, Marine Corps y Navy, porque los de Air Force nunca estaban ahí, no tenían necesidad. Los de Air Force es más fácil conseguir para ellos. Muy fácil. Se les hace muy fácil. Y casi me voy al Marine Corps porque es pesado. Sí, y luego al próximo día hablé con la del Army. Muy linda la recruiter, aunque mienten un poquito todos, ¿no? Todos mienten un poquito. Te pintan una foto, pero no pueden predecir. Pero ayudan bastante. Yo siempre he dicho que te dan una gran enseñanza. O sea, cualquier sistema de Fuerza Armada, digamos, llega un jovencito y ahí la estructura, el orden, la disciplina, que generalmente todos deberíamos tener, en mi opinión, cierta disciplina, estructura.
que le cuesta a las personas. Yo creo que ahí te dan bastante enseñanza en ese aspecto. Sí, y empezando de la Y high oportunidad de school, crecimiento también. Sí. La educación es otro que les ayudan bastante a las Sí, personas. yo soy beneficiaria de la educación. Sí. Cuéntanos de eso. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, a los 17 años decidí. Súper joven. Es que yo me gradué a los 17. Te diste, ok. Y le digo a mi mamá, mami, quiero irme al ejército. No, mija, es que yo no estoy de acuerdo, te puede pasar algo, Sí. porque acaba de pasar lo de... Este es el 2006 cuando yo entré, o sea que estaba todavía en la guerra en Irak, Sí, fuerte. en su punto. Súper fuerte. Y me dice, pero te van a mandar, y si te mandan y esto. Y yo le digo, mami, tengo 17 años, necesito tu permiso. Pero si no me lo das, yo en 2 meses cumplo 18 y ahí ya no voy a necesitar Sí, tu permiso. Entonces tengo la fecha en 2 semanas para irme. Puedo ir a esta clase o puedo tener que esperar hasta agosto y nos vamos. De todas maneras voy a ir y vamos a terminar disgustados. Exacto. Entonces me dice, ¿eso es lo que de verdad quieres? Y le dije sí. Y me dio permiso. Entonces entré a los 17, terminé Basic Training, pasé mi cumpleaños 18 en Basic Training. God, wow. Luego Advanced Individual Training, que es, me gradué de escuela para especialista en logística. Ok, wow. Y ya eso fue en Virginia, casualmente en Fort Lee, Virginia. Ahí terminé mi educación y luego me mandaron para Colorado, para mi primera base en Colorado. Allá estuviste un tiempo. Ahí estuve mis primeros 3 años, en la nieve, que nunca había... Sí, bien interesante. Sí. Wow. Y cuando terminas, digamos, tu carrera, ¿qué pensaste hacer o cuáles eran tus metas? Todavía estoy. Todavía estás Ya llevo 20 años desde que empezó mi carrera. Wow, Sí. bastante tiempo. Sí, ha cambiado, ha sido una bendición. Mire, yo puedo solamente hablar de lo que yo he conocido, no hablar por el Army, porque esa es una institución que es su propia entidad. Claro. Yo con mi experiencia como oficial en el ejército tuve muchísimas oportunidades gracias al ejército, desde los 17 años Súper hasta a la edad de 20 años. Yo estaba a cargo de gentes. Antes de cumplir 21 ya era sargento. Después fui a Irak, fui a Afganistán. Y estando en Afganistán puse mi paquete para ser oficial. Y me dieron la beca. Gracias al Army, yo me salí del Army a Estado Reserva a graduarme mi bachillerato en administración de empresas. Claro. Después yo dije, ok, me gradúo, me vuelvo oficial. Luego agarré mi maestría en Business Administration, mi MBA, gracias al Army también, porque también pagaron parte de esa educación. Buenísimo. Y ya con mi maestría he ido a tantos cursos que me han formado en la profesional que soy yo. Sí. En logística médica, esa es mi especialidad, y también contratos y adquisiciones del lado militar. Y pues gracias a esta carrera conocí a mi esposo, tengo a mi hijo, he viajado a muchas partes del país y del mundo. Y también tuve la oportunidad de formarme como coach por todas las experiencias que he vivido, y puedo entender no solo los tiempos buenos, los tiempos malos, los traumas de diferentes personas que conozco, porque sé que se siente la exigencia de una carrera fuerte. O sea, es el perfeccionismo que nos sigue a muchas mujeres, las expectativas de ser la mamá perfecta, la esposa perfecta, la profesional perfecta, y todo lo que nos ponemos sobre nuestros hombros. Responsabilidad. Sí. ¿Tú crees que eso es bueno? Depende de dónde venga. Ajá. Y la mayoría del tiempo no viene del lugar correcto. Viene de esa presión de querer impresionar hacia afuera. No es porque sea lo que de verdad nosotros queremos hacer. Interesante. Si lo haces por el amor a tu propósito, claro, hazlo, ponte todo en tu plato mientras sepas que lo puedes sostener desde tu ser auténtica. Si lo haces porque esto es lo que mi papá quería, esto es lo que mi esposo quiere, esto es lo que mis hijos... La sociedad,
esto es lo que me va a traer más O dinero. lo que espera de mí el presidente de la empresa. Exacto. Eso debe de ser algo que tú desees genuinamente. Sí, sí, que ¿no? tu corazón lo quiera y así lo vas a lograr. Cuando seas algo a la fuerza no va a funcionar. Se puede lograr a costa de tu agotamiento, a costa de ese dolor interno, ese vacío interno. Y lo digo porque lo viví. Todo el mundo decía por fuera, ay, qué carrera más bonita, qué matrimonio más perfecta. Bonito, la vida perfecta. Sí. Y sí, mi matrimonio es mi mejor amigo, Right. pero tuvimos tantos momentos de pérdida, perdimos 2 bebés antes de poder tener ese Fuerte. milagro en nuestros brazos. Tuvimos que pasar momentos duros porque yo me exigía tanto. Mi esposo ni siquiera Te sabía demandaba. que yo me estaba Sí. derrumbando Eras por tú dentro. la que te exigías todo. Y en casa todo perfecto, o sea, yo hago esto, yo puedo con todo, yo no necesito ayuda. Y yo sé que hemos escuchado eso mucho de nuestras mamás, y lo digo de Es que lado son de súper mujeres. mamás, la verdad. Sí. Pero a costa de qué. Sí. Eso es lo duro. Yo por eso ese colapso de salud, colapso emocional, cierto. fue a causa de todo eso. Mire que después de que nació mi hijo, me dio depresión postparto y nadie sabía. Es un tema difícil que las mujeres pasan, ¿no? Nadie sabía. Yo lloraba en el baño, lloraba en mi carro. Nadie sabía que yo estaba pasando por ¿Cuánto eso. más o menos dura ese proceso? Para ¿O que no hay, el cuerpo, no hay un tiempo definido? no hay un tiempo, pero para que el cuerpo regrese a su estado normal de las hormonas son 2 años desde que nace el niño. Pero encontrarse a uno misma después de que el cuerpo cambia, las hormonas cambian, la vida cambia. Ahora tienes ese humano que tienes que cuidar. Y depende de ti. Sí, a veces son 6 meses de que estás como que, ¿quién soy yo? Este es un humano, yo no sé si yo soy la mamá, o sea, eso es qué lucha. una locura. Una de lucha. pensar, sí, una lucha de que tengo que ser la mamá perfecta. No dormí, pero todavía tengo que funcionar. Son 3 meses para los que somos afortunados de regresar al trabajo después de 3 meses. Sí, cierto. Hay gente que ni siquiera 2 semanas. Ahora también hay empresas que han cambiado las formas de operar que le dan a los esposos también tiempo. Pero por muchos años hemos pensado que la mujer puede quedarse en casa con el niño sin dormir, aprendiendo a amamantar, aprendiendo a cuidar de ese niño, especialmente madres primerizas. Sí. Y esperamos, aquí está el hospital, aquí está su carrito con su bebé. Buena suerte. Suerte, cierto. Y es un cambio de vida total, así que ahora que las empresas también están ayudando, dándole más tiempo a los papás, que sean un soporte. Que se adapten, es que es una nueva vida. Un cambio de vida. Sí, y sí, pues puede durar hasta 2 años, depende, pero... No sabía que durara tanto. Para las hormonas que regresen a lo normal. Pero para mí creo que duró... fue más de 1 año de que yo estaba, ¿por qué no soy la madre perfecta? ¿Por qué no puedo hacer eso? Y siendo comandante de una unidad al mismo tiempo. O sea, que tenía un bebé en la casa y tenía 130 soldados en el trabajo. O sea, es totalmente diferente. Sí. Y mire que mi manera de exigirme, que yo tuve 3 comandos, fui comandante de 3 unidades. La primera era de 230 soldados cuando estaba embarazada y obteniendo mi maestría a la vez. Wow. Y era porque un montón. Yo elegí hacer mi maestría después de la primera pérdida de mi bebé porque quería no pensar en nada. Claro. Y estaba ocupada mi mente todo el tiempo. Terminé mi maestría 2 semanas antes que nació mi hijo. ¿Cuánto tiene tu niño? Tiene 3 añitos. Ya está grandecito. Sí, o sea que para mi graduación tenía el bebé de 2 semanas. Y me de 2 semanas, sí. Wow. Tú eres una super mamá. Gracias. No. Sí, pero qué interesante y qué bueno que lo compartas. Porque muchas veces no se hablan de esos temas y lo peor es guardárselo, ¿verdad? Porque no saben cómo o buscar ayuda, o a veces los esposos no las comprenden. Como tú dijiste, en las compañías te dicen, tenés que regresar en tanto tiempo y
no importa cómo te sientas. Sí. Eso es la importancia de hablar con los doctores y que les den esa prescripción, ¿no? Para que muestren en su trabajo y digan, no está ella bien para trabajar. Y que se tome el tiempo necesario. Lo malo es eso. Uh-huh. El miedo de perder el trabajo, ¿no? También la seguridad, sí. Sí, porque el trabajo va a decir, entonces contratamos a alguien más y ya. El miedo Deben de protegerlas. Quien pierde es los empleados, ¿no? Pero sí. Yo creo que... Situación difícil. Muy difícil. Y más que el trabajo, yo creo que es el apoyo alrededor de nosotros. Y más que el apoyo alrededor de nosotros es darnos el permiso de decir que necesito ayuda. La mayoría de veces, como yo dije, mi esposo no sabía que yo estaba pasando por eso. Porque yo no me permitía fallar. Seguías tu día a día normal. No permitía fuerte sentirme que necesitaba ayuda, porque desde pequeña esa semilla de que si no eres fuerte no regreses a la casa. Exacto. Cuando te pega, mi papá nos pegaba y decía no pueden llorar, mientras más llore más duro le doy. Entonces eso estaba en mi subconsciente, es parte de mi ADN que tuve que sacar yo con mucho entrenamiento, con mucha terapia, con muchas certificaciones de mi vida de coach, porque si no nos permitimos pedir ayuda, la gente no va a saber que necesitamos ayuda. No sabe. No sabe. Sí. Y de eso vino mi colapso, porque era la presión de ser mamá, la presión de que murió mi papá y el mundo como lo conocía ya no existía. Y como le digo, terminé en la cama de ese hospital y al despertó también mi propósito de saber que nunca más quería sentirme en ese agujero, en esa oscuridad. Y que no solo tenía que salir yo, pero también ayudar a los demás a salir. Y mi nicho es las mujeres, porque uno enseña lo que uno sabe. Y yo solo lo puedo hablar desde el lado de la mujer. Claro. Pero eso aplica para todos. Sí. O sea, si uno no se permite ser vulnerable y decir necesito ayuda, nunca y está bien decir necesito ayuda. Está bien. Mencionaste oscuridad. Podemos hablar de tu libro. De eso nació Desafiando la Oscuridad. Sí, podemos mostrarlo. ¿Y dónde lo pueden obtener? Préstame. Está en Amazon. Para que lo vean. Desafiando la Oscuridad, así se titula. Sí, está en Amazon. Y también en mis redes tengo los links para obtenerlo, el enlace. Pero sí, es desafiar esa oscuridad interna. Eso... Todo lo que has vivido te motivó a escribirlo. Sí, cada capítulo título es bien interesante. Sí. Desafiando la oscuridad. Sí, en inglés es Braving the Darkness, porque está escrito desde lo que me pasó, desde lo que vivió mi familia, pero también cada capítulo tiene una reflexión de decir, ¿tú has sentido esto? ¿Has pasado por esto? Esto es lo que me ayudó a mí a salir de eso. No es solo un libro de mi historia, es una invitación a que ustedes también vean su vida y sepan que no tienen que vivir en ese capítulo, que hay maneras de salir de ahí y que podemos usar nuestra historia, esos capítulos, para impulsarnos al próximo capítulo. Háblame de la promesa rota. Ay, el comienzo, ese es el capítulo de mi mamá. No, el nombre está bien interesante. Es el capítulo de mi mamá. Rota. Mi libro empieza dándole honor a la mujer que me dio la vida y que me dio la oportunidad de estar en este país, que sufrió y que... Esa es su copia. Pero gracias. me toca firmarla. Sí, al final. Con muchísimo gusto. Sí. Ella tiene el primer capítulo de mi libro. Es la historia de ella y cómo empezó todo. Que como usted dijo al principio, que las mujeres buscamos salir de casa con tanto esfuerzo que terminamos en los brazos de alguien que... y ese fue mi papá. Sí, lo que estábamos hablando fuera de cámara. Sí. Sí. A los 18 años ella se fue y, de la casa con mi papá. Bueno, es una historia que también la escuchamos, ¿no? Más que todo en nuestros países, que suele dar tristemente lo que mencionan algunos psicólogos, son
cadenas que vienen de nuestros antepasados también. Sí. Y muchas veces juzgamos, pero también uno tiene que comprender la vida que tuvieron nuestros padres. Exacto. A veces los padres, y me ha tocado experimentarlo también con mi papá, uno dice que por qué no te dan amor, pero también no sabe si ellos no recibieron amor por sus padres o por sus abuelos. O sea, es una cadena. Y tristemente cuesta, lo que tú dijiste, romperla. Sí, toma esa conciencia de elegir ya no seguir en ese mundo, en esa cadena. En ese y hay que ser fuerte para salir, cortar eso. Duele, porque mirar hacia adentro es una de las cosas más terribles, duras, más... cuesta. Le digo por mis años que llevo, no solo entrenándome como coach, sino que sanando mis propias heridas. Ver ese pasado, ver lo que hemos vivido de nuevo, revisitar ese lugar, y cuando uno no lo hace con alguien que está entrenado para hacerlo, piensa que se tiene que quedar ahí, que uno tiene que vivir en el pasado. Uno puede regresar al pasado para sanar esas heridas. Exacto. Saber que está salvo en estos momentos, tener ese anclaje de decir, estoy ya en el presente, ya no estoy en el pasado. O sea que hay mucho que va... Toma tiempo. Y lo que tú dijiste está bien buscar ayuda, está bien tomar terapia. Volvemos a lo mismo, nuestra sociedad nos dice que estás loco si buscas un psicólogo, y no es así. Existe mucha necesidad, más que todo en nuestra comunidad latina, que pasamos por momentos difíciles. En el caso de El Salvador, tuvimos una guerra, después sufrimos la delincuencia que fue tan alta, personas perdieron sus familias, a sus hijos. Son experiencias bien crueles. Es normal que necesites ayuda y está bien buscarla. En donde te encuentras hay ayuda, hay números que tú puedes llamar cuando sientas la necesidad de hablar con alguien. Sí. Los gobiernos ofrecen, más que todo en Estados Unidos hay un 1-800 en todo lugar. Entonces hay que normalizar eso, no sentirte que no puedes salir de eso. Sí. El último capítulo que quiero que nos hables, que me llamó la atención también, reclamando mi luz. Está bien bonito. ¿A qué te refieres con reclamando mi luz? Todos llevamos la luz dentro de nosotros. Solamente que hemos dejado que el mundo la apague. No la apague, pero la cubra, digamos. Siempre porque está nunca ahí. se apaga. Okay. La entierra un poquito. Pero ese capítulo es después de despertar de la cirugía que yo encontré mi propósito. Mi propósito de ayudar a otras mujeres a salir de donde están. Y no físicamente, pero emocionalmente. De ayudarles a verse de verdad como son, a empezar a valorarse de nuevo, a comprenderse, porque uno no puede sanar una historia que sigue ocultando, que sigue malinterpretando y no comprendiendo. La culpa no sana la historia, la comprensión la sana. O sea que tenemos que dejar de poner esa culpa en nosotras y decir, no fue mi culpa lo que pasó, pero ahora yo elijo cómo sigue mi historia, el próximo capítulo. Yo elijo sanar a mi propio ritmo y en mi propio tiempo, pero elijo sanar y salir adelante y construir un mundo que siempre ha estado esperándome a mí. Todos tenemos un sueño en nuestro corazón, queremos llegar a una vida que nos pertenece. Sí. Nada más que a veces tenemos miedo a brillar. El miedo a brillar y que nos vayan a juzgar nos detiene. El miedo al fracaso es fuerte, pero el miedo a brillar, el miedo a poder lograrlo, también es fuerte. Qué bonito, wow, qué interesante lo que nos cuentas. Aparte del libro, ¿tienes otros proyectos en un futuro? Sí. Háblanos un poco sobre eso antes de despedirnos. Bueno, lo que a mí me encanta y lo que me apasiona es, como le digo, es ayudar. Mis programas de coaching es ahorita mi bebé, o sea, mi segundo. El libro es mi segundo bebé y mi coaching program es mi tercer bebé.
porque lo tengo en forma digital, que las personas que no están listas para hablar de uno a uno de sus problemas, de sus traumas, pueden leer el libro y ahí tiene journal, preguntas para aprender a cómo con compasión revisitar nuestra historia. Entonces pueden comprar los libros digitales o con muchísimo gusto me pueden contactar. Pero el punto es que no importa quién contacten, que sepan que no están solas, que no estén solos, porque ese sentimiento de sentir que solo somos nosotros, eso es lo que quiero que algún día, que cada casa tenga a alguien que sepa que sí se puede pedir ayuda. Y ahorita que se puede salir de esa situación, aunque en el momento, como tú lo dices, ¿no? Uno está pequeño, no sabe qué camino tomar. Y piensan mucho. Lo que pasa es que como son personas más grandes los que están maltratándote, tú no sabes qué hacer. Tienes muchos miedos. No sabes el mundo allá afuera también, cómo te va a recibir. ¿Cómo le voy a hacer? Sí. Exacto, hay muchas dudas y entonces, como tú dijiste, yo me sentí muy bien salir de allá y llegar a Estados Unidos. Venía saliendo de una situación, no tenías otra manera de poder salir de ese momento. Y al venir pues es como que viste la luz, me imagino. Sí. Un gran cambio llegando a este país. Gran cambio. Pero por esa oportunidad que yo tuve de venir acá, mi propósito es asegurarme de que todo mundo pueda salir de su oscuridad física o emocional. Sí. Y por eso lo que estoy trabajando no solo en mi proyecto de coaching, también de hacer más eventos como speaker, como conferencista, porque a veces una palabra, y tenemos como personas que tenemos ese propósito muy marcado, muy presente, tenemos no solo el derecho, pero el deber de hablar de esas palabras que sabemos que le pueden ayudar a otras personas y no por nosotros. A veces nos da miedo decir qué me van a decir y ella quién es y qué la hace calificada para estar diciéndome esto. Si tienes ese propósito en tu corazón, es tu deber seguirlo, porque hay alguien que necesita escucharte. Hay alguien que necesita. Exacto. Entonces, por eso, aunque a mí hace años yo hablar en público, no, gracias, no, qué miedo que me vean, porque aprendí que ser pequeña, que quedarme callada me mantenía a salvo, porque si mi papá no me veía, si no se daba cuenta que segura. Exacto, encontrar mi voz fue también liberarme, entonces ahora que la encontré la voy a usar para ayudar a quien me necesite escuchar. O sea que ese es mi proyecto de ser más presente en el área de conferencista. Excelente. Bueno, ¿y dónde pueden, en tus redes, dónde pueden encontrarte para darte seguimiento? Sí. Shirley Rivera _coach, o sea, Shirley Rivera Coach, o mis redes personales también con mucho gusto, pero ahí comparto más cosas de familia. Sí. Acá comparto tu trabajo. Mi trabajo, sí. Motivaciones, reflexiones del sistema nervioso, cómo balancear el nervio vago, que eso es más científico ya, pero cosas así de reflexión, vayan a mis redes y en lo que les pueda servir. Gracias, Shirley. Bueno, tu mensaje para más que todo las niñas o jóvenes que están viendo, pueden llegar a ver este video y están pasando un momento difícil. ¿Qué pueden hacer? Primero que todo, cree en ti. Como personas tenemos una intuición innata con la que nacemos y a veces no nos permitimos escucharnos por el miedo. Cree en tu intuición. Si algo no se siente bien, sigue esa intuición y busca ayuda. Hay manera de salir de ese lugar. Cree en tu fuerza, en tu poder y en tu derecho de estar donde quieres estar. Si el sueño está en tu corazón es porque está destinado a ser parte de ti. Así que no te des por vencida, no te des por vencido. Sigue adelante porque tu historia explica por qué eres como eres hoy, pero no te limita a quedarte ahí. Qué bonito. Bueno, y no olviden buscar el libro Desafiando la Oscuridad
Gracias por acompañarnos, estuvo muy, pero muy interesante. Gracias. Y de información muy importante para todos. Denle like y compartan el video, por favor, para que llegue a más personas. Y no olviden que en esos momentos más difíciles de nuestra vida es donde está Dios con nosotros, porque vamos a salir de eso. Y en un futuro van a poder ver atrás y decir, eso ya no es parte de mi vida. Ahora soy una nueva persona y yo puedo dar lo mejor de mí, porque todos tenemos esa capacidad de dar lo mejor. Somos seres de luz. Que Dios los bendiga a todos y hasta pronto. Para tus impuestos, ven a Honoria Consulting, donde encontrarás la mejor atención. Contáctanos en honoriaconsulting.com. Soluciones, tranquilidad y seguridad.